Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. En la clase de hoy me interesa pensar, siguiendo el texto de la construcción del orden de Ansaldi y Giordano, en principio la identidad latinoamericana. Y para ello es reflexionar acerca del nombre de nuestro continente, o la porción del continente, América Latina. Bien, y aquí hay un prólogo a la segunda edición que me parece útil, necesario, para mencionar, ¿no? Dice, escribimos la expresión América Latina, ambas palabras en mayúscula, por considerarla un sustantivo compuesto, un nombre propio, como en el caso de los dobles apellidos. Con ella designamos un colectivo heterogéneo, diverso, pero unido, es decir, una identidad opuesta a otra identidad, una alteridad, como puede ser Europa o América del Norte, y más específicamente Estados Unidos. Bien, eso es la expresión América Latina, la A y la L con mayúscula. En cambio, escribimos América Latina, latina con minúscula, como adjetivo, cuando hacemos referencia a la dimensión cultural o lingüística, para diferenciarla de la anglosajona. Usamos, pues, América Latina, más no América anglosajona, cuando denominamos esto. Hay una Europa Latina, un colectivo cultural y lingüístico, pero no hay una Europa Latina, un colectivo político. América Latina es también un proyecto, el de la unidad, el de la patria grande, el de nuestra América. Es un proyecto múltiple, pero sobre todo político. Bien. Me parece interesantísimo esa reescritura que han hecho los autores. Particularmente hay un adelanto ahí de un texto de Waldo Ansaldi del 2013. Bien, ahí entonces es resultante América Latina, por otro lado, de un legado colonial, ¿no? América Latina viene a designar una porción del continente al sur del Río Grande, abarca México, América Central, América del Sur y algunos países del Caribe. Por lo tanto, esta concepción del nombre viene a reflejar las disputas, los conflictos de este expansionismo europeo que se da a partir del siglo XV. Y también, por supuesto, de los proyectos imperiales de Europa que estuvieron en juego de la competencia, bien, por dominar el planeta. Hacia 1892, España había perdido ya la potestad de nombrar a sus indias, entre comillas, ¿no? Mientras que Inglaterra, como potencia hegemónica, y acá siguiendo la lectura también de Giovanni Arrighi, se mantiene la denominación de Indies. Bien, la expresión América Latina va a tener el cuño del colonialismo francés, particularmente en el siglo XIX de Michael Chevalier, que va a ser el ideólogo a su vez del régimen de Napoleón Bonaparte III. Entonces, para ser claro, conciso, América Latina es producto, resultado de la conquista y colonización. Asimismo, hay identidades en disputa. Pensemos que los independentistas de las colonias inglesas del norte van a definir la identidad latinoamericana en 1776. Luego, alrededor del periodo 1810-1830, los independentistas de las colonias hispanas tuvieron que realizar lo siguiente, ¿bien? El derecho, el deber de reclamar el derecho a autopercibirse, autoproclamarse repúblicas americanas. Y en nuestro suelo, en nuestro territorio, tenemos figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José Martí, que van a defender la emancipación de América. A todo esto, ya en el siglo XIX, en 1823, el presidente Moore de Estados Unidos acuña esta expresión interesantísima para analizar hasta nuestro presente y con debida atención para el siglo XX, la idea de América para los americanos, ¿bien? Introduciendo ahí como una paradoja, porque América sería un país, es decir, los Estados Unidos, pero también
se concibe como un continente. El proyecto imperial francés, que se empieza a gestar ya a mitad del siglo XX, es con Chevalier, como bien decía, que afirma la correspondencia de las divisiones étnicas europeas con las de América. Hay una América anglosajona y hay otra latina, ¿bien? Que es de habla española, portuguesa y francesa. A todo esto hay como una difusión intelectual, ¿bien? Porque este pensamiento fue difundido también por la revista de Raíces Latinas, con el nombre en francés, yo lo estoy diciendo en castellano. Y después tenemos Francisco Bilbao en 1856, José Marías Torres de Caicedo en 1856, que utilizan la concepción de América Latina para designar a México, América Central y América del Sur. A ello tenemos una materialización imperial, ¿bien? La exaltación de lo latino estaba en bases del proyecto imperial francés de Napoleón III, y que esto se materializa en México entre los periodos 1861 y 1867 con el gobierno de Maximiliano I. Y también el cuño de América Latina va a ser utilizado por las oligarquías, la expresión de América Latina. Bien, era una manera de definir una posición que rechazaba tanto el pasado colonial ibérico como también el expansionismo norteamericano. Aquí tenemos entonces para poder pensar en el capítulo 1, parte del capítulo 1, de la emancipación a la institucionalización del nombre de la identidad latinoamericana, bien, de América Latina. A fines del siglo XIX vamos a tener la primera conferencia panamericana. Roque Sáenz Peña contrapone América para la humanidad a la doctrina Monroe. Interesantísimo ahí. En 1900, José Enrique Rodó va a defender la espiritualidad latina frente también a el avasallaje norteamericano en su libro Ariel. En 1920, Víctor Aya de la Torre propone el concepto, la categoría analítica Indoamérica, como concepto de unidad y cuestionando las anteriores expresiones de dominación. En 1948, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, va a reafirmar, institucionalizar en los organismos internacionales la idea de América Latina, y por lo tanto ella se despliega también un uso oficial. Entre 1960 y 1970, los movimientos revolucionarios, los partidos de izquierda, van a apelar fuertemente a la noción de América Latina y se van a reivindicar como latinoamericanistas y partidarios de la unidad regional. Por lo tanto, se trata de una unidad histórica y que es necesariamente plural. A ello, la cuestión de América Latina, que ya he comentado un poco, de manera muy breve, de lo que da lugar al capítulo 1 del texto, y en esta revisión sociohistórica, también hay como una cuestión para pensar, que ya ha sido abordada en otro video, los equívocos fundacionales, que los despliego brevemente, porque es más interesante leerlos, acerca del enigma de Colón, ¿no? Para pensar la propia identidad de este sujeto, bien, que ha sido producto de misterios, de controversias, es decir, que no se sabe bien cuál ha sido su origen, bien, si fue genovés, judío, portugués, gallego, corso, mallorquí, griego, suizo, francés, inglés. Y es interesante ahí pensar también la relación con la corona española y o portuguesa. Luego también es interesante pensar las tres carabelas, bien, en esta historia historizante, porque si un hombre de mentalidad feudal, como fue Cristóbal Colón o Cristoforo Colombo, abre las puertas de la modernidad, ese despliegue, hay que pensar justamente que ese desarrollo tecnológico va a decir, bueno, fueron dos carabelas, dice Ansaldi y Giordano. La Santa María no era una carabela, sino una nao.
Esto es interesante, más allá de lo que pueda ser el dato de color, a mi entender. Es interesantísimo porque, retomando la lectura de Enrique Dussel, tiene un texto que habla sobre China, y la NAO tiene un desarrollo tecnológico en Asia, particularmente con los imperios chinos, que ya habían circunnavegado todo el mundo, habían establecido mapas, y las NAO por lo tanto provienen justamente de China. Ahí es interesantísimo también pensar esos vínculos de Asia con Europa y el comercio de la ruta de seda. Bien, para pensar ese siglo interesantísimo, que es el siglo XV, ¿no? Los comienzos de la modernidad europea. Otro equívoco fundacional es la idea, la noción, que tiene como una gran urdimbre incluso en nuestra trayectoria educativa, escolar, en gran parte, de larga duración, que se ha formado como una estructura, la noción de descubrimiento, el descubrimiento de América, bien, el descubrimiento de un nuevo mundo, obviando que en este continente ya estaba poblado a cerca o alrededor por 80 millones de personas, de hombres, mujeres y niños, un quinto de la población por entonces. Y después, el cuarto equívoco es el nombre de América, porque se denomina América en homenaje a Américo Vespucci, quien se adjudica o se ha adjudicado haber llegado a esta tierra firme en 1497. Sin embargo, ya Colón había estado en 1494. Esos equívocos, entre otros que va a desarrollar el texto de Ansaldi Giordano, me parece nodal para poder tener otro tipo de abordaje crítico a una historia enciclopedista, manual, y también poder repensar, insisto, ese siglo XV-XVI que me interesa después analizar con Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein, que también van a discutir acerca de las concepciones de los siglos, ¿no? Fernand Braudel lo llama el largo siglo XVI. Bien, a todo ello, estos equívocos vienen acompañados de una violencia epistémica, de una violencia, en este caso, colonial, de apropiación y dominación. Por lo tanto, aquí la violencia es triple, en tanto invasión, conquista y colonización europea. Bien, la apropiación de las tierras, de las personas, hombres, mujeres y niños para el trabajo, las mujeres también para la reproducción del trabajo, es decir, las violaciones, bien, y por lo tanto los pueblos indígenas de nuestro territorio van a ser considerados o devienen como salvajes, bárbaros, en términos totalmente peyorativos, ¿no? Y que se va a encapsular todo con la categoría analítica de indio. O bien hay una homogenización, esa expresión genérica que pierde el rasgo de las identidades diversas. Y eso lo vamos a analizar en otra clase con un texto de Bonfil Batalla. Y también en esta violencia colonial hay que tener presente no solamente a los pueblos indígenas, sino también a los africanos en este periodo que llega hasta el siglo XIX, el orden colonial, porque extrañados de su tierra y bajo condición de esclavos, también expresan una metamorfosis de identidad, ¿bien? Es decir, devienen como negros. Y en esa categoría, en esa concepción de negros, se anula toda identidad originaria, bien, si era de Angola, Arará, Bañón, Congo, Gangá, Guinea, Mina, Nago, entre tantísimas otras. Y por supuesto la conquista no solamente se realizó con la espada, sino que también con la cruz. Ahí es interesante pensar la confesionalización religiosa, la utilización de los sacramentos, desde la adopción de un nombre cristiano, imponer nuevas vestimentas, formas de alimentación, concepciones del tiempo,
del espacio, la anulación de saberes ancestrales por parte de los indígenas por otro tipo de saber cristiano y occidental, la anulación de un tipo de lenguaje, de idioma por otro, como también en términos de escritura. Es decir, aquí tenemos la evangelización como conquista, ¿bien? Y aquí juega un gran papel que analiza muy bien en varios de sus libros el francés Serge Rusinski, gran historiador y etnólogo. Gran historiador, etnólogo ahora tengo una duda, me retracto. Pero ahí tenemos entonces las misiones religiosas que se van a desempeñar por todo el territorio latinoamericano y que también tienen como distintas especialidades. Hay misiones reduccionales, hay misiones itinerantes que implican otro tipo de movilización, dinamismo y también pretensiones y objetivos de mayor o menor alcance con los indígenas. A todo ello, la cuestión es que esta violencia física, directa, simbólica, genera una catástrofe demográfica en muy poco tiempo. Esta catástrofe demográfica implica, por ejemplo, que en México Central se pasa de 25 millones de personas en 1519 a 1 millón en 1605. Bien, es formidable el avance, el exterminio parcial que se pretendió. No digo parcial porque se utilizaba justamente luego la mano de obra indígena para las unidades de producción económica pretendidas por españoles y portugueses en un principio. Esto también pasa en Perú, de 6 millones de habitantes en 1532 a 1 millón aproximadamente en 1628. Y esta catástrofe demográfica también fue producto de enfermedades transmitidas por los europeos de manera consciente o no. Bien. La viruela, el sarampión, el tifus, la gripe, paperas, la peste neumónica, donde los pueblos indígenas no tenían defensa frente a estas de enfermedades que provocaban estos brotes epidémicos y pandemias devastadoras. Si hablamos de violencia, la violencia sexual ha jugado un rol importantísimo en la posesión de los cuerpos. Ansaldi y Giordano citan a Todorov para describir esto que me parece una fuente interesantísima para analizar, y ya que revela con esta única cita algo que pervivió durante 5 siglos de la violencia sexual. Michael de Cuneo, que fue partícipe del segundo viaje de Colón, dice lo siguiente: mientras esperaba en la barca, hice cautiva a una hermosísima mujer caribe. Tomé una cuerda y le di azotes, después de las cuales echó grandes gritos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putas. Esta idea, ¿no?, de el ultraje, ¿no?, y cómo ese poder colonial va a estar vinculado al deseo de la carne. Y esto se comprende con la siguiente expresión, ¿no?, el paraíso de Mahoma. Bien, varios testimonios coinciden en describir este desenfreno sexual. Los conquistadores no se contentaban con 2 o 3 mujeres guaraníes. Las fuentes hablan de 7 u 8 mujeres, bien, o hombres que querían tener hasta 70, 80 mujeres. El clérigo Francisco González Paniagua escribe lo siguiente al rey: el cristiano que está contento con 2 es porque no puede haber 4, y el que con 4 porque no puede con 8. Y agrega que el vicio se usaba tan absoluta y disolutamente que no se hacía caso de parentesco, con hermanas muchos, con madre e hija algunos. Y eso tiene que ver particularmente, ¿no?, con una represión eclesiástica, producto del patriarcado, ¿no? Par y paso están ligadas,
la idea particularmente de que la doctrina cristiana eclesiástica era muy fuerte en Europa. Hay una gran represión, ¿no?, del sexo, hasta incluso en el matrimonio, en ese sacramento. Y por lo tanto hay también una visión, rápidamente la menciono, que viene desde el antiguo cristianismo, y es que en Europa están las hijas de María, ¿bien? Por lo tanto hay que respetarlas. En cambio, en América Latina son hijas de Eva, hijas del demonio. Solamente por mencionar eso. La implantación del patriarcado que yo comentaba implicó, entre otras cuestiones, que la posesión de los cuerpos fue subsidiaria a la implantación del patriarcado y el capitalismo, en tanto aseguraba la reproducción de la fuerza de trabajo. Esto a su vez propiciaba el aseguramiento de las tierras y bueno, del desenfreno sexual, donde los cuerpos aquí en América Latina también se exhibían naturalmente. Esta violencia sexual lo que va a producir es el mestizaje, ¿bien? Por lo tanto, esto conlleva una reflexión de Bolívar en 1819, haciendo lo siguiente, ¿no?, pensando también en la identidad latinoamericana. No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Nuestro caso es el más extraordinario y complejo. Claro, lo que está analizando Simón Bolívar en el siglo XIX es comprender estas contradicciones, ¿no?, que dan lugar a dialécticas constituyentes. Hay una fragmentación original, bien, las sociedades indígenas ya van a tener una escasa conexión entre sí, hay una gran desigualdad, hay una invasión europea, ¿no?, que eso generó la apropiación de tierras, de cuerpos, de trabajos, de otro tipo de economía, de otra forma de vida, concepciones de tiempo y espacio. Y esto viene alineado con una dialéctica planetaria, donde América se vincula tempranamente ya al mundo capitalista, ¿bien? Y se establece un orden estamental donde no se propicia la movilidad social, y la idea de los estamentos rápidamente es que si vos pertenecías a un grupo indígena, ibas a estar en ese grupo indígena hasta tu muerte, al igual que un esclavo, criollo, sambo, todas las que se hayan propiciado. Los estamentos han sido bastantes y bueno, creo que no tiene sentido enumerarlos porque no llegaría. Por otra parte, la dialéctica también lo que propició es una resistencia cultural con el sincretismo, la recuperación del lenguaje, el arte, el cimarronaje, ¿bien? Y los intentos, por supuesto, de contraorden, que no fueron pocos. Entonces, lo que hizo el colonialismo ha sido fundador de América y va a constituir a los pueblos americanos como pueblos colonizados. Y se unifica todo bajo una misma lógica, ¿no?, la unidad en la diversidad. Y me interesa acá pensar la cuestión luego indígena. Hay una temporalidad mixta, reflexionan y explican Ansaldi y Giordano el tiempo latinoamericano. En América Latina existen tiempos sociales y culturales diferentes, a veces sucesivos y casi siempre superpuestos, ¿no?, lo indígena con lo colonial, mercantil, capitalista y esta idea de lo posmoderno. Esto no debe entenderse como tiempos viejos y nuevos, sino como una interacción permanente que da cuenta de una vasta pluralidad cultural. Porque la visión europea es un tiempo concebido como secuencia lineal, con un progreso ascendente y la instrumentalidad de la racionalidad. Y en América Latina hay una simultaneidad de tiempos históricos, secuencia y coexistencia, hay una historia lenta y acelerada. Es lo que bien señalaba Florestan Fernández al decir que en América Latina la modernización se había fusionado lo moderno con lo antiguo, generando entonces la modernización de lo arcaico y la arcaización de lo moderno. Es decir, que se generó un tipo específico de modernidad, que no rompió con el antiguo sistema
colonial. Esto conllevó a la coexistencia de historicidades dinámicas, conflictivas, que definen esto, una temporalidad diferente. Entonces, aquí mismo, como he señalado anteriormente, América Latina es una construcción histórica, producto, resultado del orden colonial.